porque el siguiente es feriado, claro. Sí, por eso. Tres Dos clases. clases, dos. La de hoy, La del 9, la del 17 y solo. 7, 3. Hoy 9, 17 son 3 clases y el 23 es el examen. Vamos a hacer exámenes de seguir en clases. ¿Ah? Por eso vamos a hacer tratos hoy día, que tenemos que estar de acuerdo. ¿Ya? Y supuestamente deberíamos pasar clases hasta el jueves 17. No, jueves 16. No estamos. No tengo calendario. Entonces, nos faltan todavía, chicos, 4 temas. Sí, estoy bien. Tenemos clases el 26, el 9 y el 16. Y el 23 es el examen. Hoy día vamos a avanzar 2 temas. Y para que quede libre la clase del 16 y se puedan poner a estudiar, avanzamos los otros 2 temas el próximo jueves. El próximo. El 9. No, el próximo 2 es feriado, no hay bien. Ni asincrónica ni nada. El 9 pasamos otros 2 temas. ¿Ya? Porque no son largos. ¿Ya? Y así pueden estudiar para administración. Ahora nos faltan 30 puntos del trabajo de la plataforma. Ese trabajo de la plataforma, ahí atrás, si no escucharon, después no me digan, no hice, y me da más tiempo, nada. Entonces, faltan 30 puntos. De esos 30 puntos, uno va a consistir en una actualización de un artículo que ustedes vayan a revisar, ¿no? Les voy a pasar un estado del arte, con una actualización del tema que escojan de los últimos 5 años. Y los otros 10 puntos van a ser de los temas de hoy día. Hoy vamos a ver dietas hospitalarias, va a haber un caso de dieta hospitalaria de un paciente hospitalizado, vamos a ver un ejemplo final, y va a haber otro caso de nutrición enteral. ¿Ya? Entonces ahí van a ser 5, 5, 10 puntos, y el de estado del arte va a ser 20 puntos, y ahí van a estar los 30 puntos. Hoy voy a habilitar todo eso en la plataforma. ¿Ya? El de dietas hospitalarias tienen que entregarlo hasta la próxima clase, hasta la medianoche del siguiente jueves. Es feriado, no importa, hasta la medianoche del 2 de noviembre, para que no se acumule, ¿ya? Y el otro van a tener la oportunidad de entregarlo hasta el 16. Ese día no hay clase, pero hasta ese día a la medianoche se va a cerrar, ¿ya? Y el 9 pasamos la última clase y el 16 ya nada, solo su trabajo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctora, ¿ese estado de cualquier tema? De cualquier tema en relación a nutrición. Les voy a poner un ejemplo ahorita al final, para que tengan una idea clara de lo que tienen que hacer. ¿Ya? Pero no tienen que ser copiados, porque algún semestre, el año pasado, me acuerdo que he pedido, y han presentado uno copiado del mes pasado, y tú pones ahí en el internet, ¿no?, para controlar en el Word, y te das cuenta pues, que es copiado. No puede ser plagiado. Doutora, não poderia ser só os 2 trabalhos? Por eso solo 2, solo van a ser 2. El estado del arte, Não que va a poderia ser valer... só um? No, por eso estamos negociando, ya les estoy dando libre el 16. Ya. Y ahora la asistencia. A ver, Alfonso de Lima. Llega asistencia. Alfonso de Lima presente. Alejandra Ferrufino. No está Alejandra Ferrufino. Alejandro Luizaga. Presente. Alexander Ramírez. Alexander Ramírez no está. Ameluz. Alexander Ramírez. Alexander. Ya. Ameluz López. Andrea Herrera. Presente. Araujo Silva Yago. Brenda Araujo. Brenda Araujo. Presente. Eduarda Batista. Presente. Eliseo. Presente. Álvaro Bozo. Presente. Javiera Carla Paz. Presente. Juan Carlos Suárez. Presente. Julio César Silva. Julio César Silva, no está. Flavia Claudia Serrano. Amanda Cristina. Presente. Larisa Dara. Presente. Mona Lisa está. Yasmín Diamantino. Presente. Rosicleido Carmo. Beatriz Dos Santos. Beatriz Dos Santos, no está. No está Beatriz Dos Santos. Ok. Marina Dos Santos. Presente.
Carlos Eladio. Presente. Sara Emily. Sara Emily. No está. Valeria Fernández. Joel Fernando. Amanda Freitas. Presente. Alan Jair. Presente. Andrea Carmel. Presente. Casilia. Presente. Ya la conozco. Después Maisa. Presente. Waldir Neto. Presente. Matthew Pantoja. Presente, doutor. Pamela Paula Elena. Alejandro Quiroz. Presente. Luis Rafael. Presente. Ana Rafaela. Presente. Roniel Rocha. Presente. Mario Rodríguez. Presente. Leonardo Iluan Están. Presente, doctora. Jorda Silva. Presente. Isabela Souza. Isabela Souza. No está. Evelyn Tania. Leandro Teixeira. Lucas Viera. Presente. Fernanda Guayesca. Fernanda Guayesca. No está. Y Esther Segarra. Presente. Ya. Hoy vamos a ver tipos de dietas hospitalarias. Es algo que tienen que ver en el hospital constantemente cada vez que evalúen a sus pacientes, ¿no? Porque el médico es el que prescribe desde que ingresa hasta que se va, ¿no ves? Qué sé yo, tal medicamento, fisioterapia, que se mueva y además la dieta. Ustedes pondrán que va a estar en NPO, si va a estar con líquidos, si va a estar con corriente, cuando se vaya a su casa, con qué dieta se viene a su casa, si de repente es intolerante al gluten, si de repente es alérgico. Entonces ustedes van a ir viendo los tipos de dieta desde el momento que ingresa hasta el momento que se va. En muchos casos la dieta del paciente hospitalizado es de suma importancia. Pónganse que es un paciente intolerante al gluten. Y en el hospital, desde la dieta líquida, las galletitas de agua que te dan, ¿no ve? Tienen gluten. Y si no aclaran aquello, le va a llegar todo con gluten desde la dieta líquida que va a recibir ese paciente. Entonces es muy importante en muchos casos, y bueno, sobre todo para mantener un buen estado de salud, ¿no? El paciente hospitalizado normalmente está sedentario, ¿no? Ustedes indican que debe caminar en la mañana, en la tarde, y la enfermera encargarse de que camine. Si no, el paciente pues acumula más gases, se estreñe más, por cierta cirugía sí o sí tiene que caminar, porque si no el tema de los gases pues va a ser algo muy incómodo para el paciente, ¿no? Entonces, en todos los hospitales a los que ustedes vayan, van a encontrar un manual de dietas. El manual de dietas puede diferir de hospital a hospital. Aquí, por ejemplo, en el hospital, en la Caja Nacional, la dieta para diabético se maneja dieta para diabético. Pero si se van a la Clínica Los Ángeles, se maneja como dieta hipoglúcica. Si se van a la San Vicente, se maneja como dieta baja en carbohidratos. Pero son lo mismo, ¿no ves? Para diabético, sin azúcar, hipoglucida, igual sin azúcar, baja en carbos, no es tan claro, pero pues tenemos que aumentarle la fibra, bajar los carbohidratos, quitarle el azúcar. Entonces, es muy importante que revisen el manual de dietas porque es la forma de comunicarse con el servicio de alimentación y poner de manera clara el tipo de dieta que van a indicar a su paciente. Bien. Entonces la dietoterapia va a estar dirigida al ser no solamente como paciente, sino como un ser biopsicosocial. En muchos hospitales incluso tienen varios tipos de, digamos, el doctor indica dieta corriente. Tienen varios tipos de dieta corriente que puede escoger el paciente según sus gustos. No le gusta comer carne roja, prefiere carne blanca, no le gusta el pescado, prefiere comer pollo y así, ¿no? Entonces se individualiza más al paciente en algunos hospitales. En otros, como los seguros, como la Caja Nacional, por ejemplo, o los hospitales estatales, se maneja una sola dieta, pero sí enfocada a lo que está pidiendo su médico, hipograsa, hiposódica, para diabético, para renal, sin mucho que escoger de repente. Entonces, la dieta puede sufrir varios cambios, varias modificaciones, pero todos tienen que estar contemplando las 4 leyes de la alimentación: la cantidad adecuada según la dieta que vayan a prescribir, la calidad de los alimentos, la armonía, ¿no? Que no sea pues un plato como la dieta blanca, ¿no ve? Todo blanco en su plato, el pobre ni apetito va a tener así. Luego, que esté adecuada, ustedes van a tener hipoglúcida, por decirles, pues va a ser 0 azúcar, o hiposódica leve, estricta, moderada, y en función de eso va a ir más o menos sal.
Y entonces estas modificaciones en la dieta van a incluir obviamente modificación en los nutrientes, tanto especialmente en macro más que en micronutrientes. Va a haber modificación también en la energía, porque puede ser hipercalórica, normocalórica, hipocalórica. Y en los caracteres físico-químicos, por ejemplo, en una dieta corriente va a ser lo que comemos el día a día, pero libre de frituras, de repente, condimentos. Pero si es una dieta blanda, todo tiene que estar cocido en agua, plancha, vapor, nada frito. Entonces ahí el alimento sufre distintos cambios físicos y químicos. Sufre cambios en sus características organolépticas. De hecho, no va a ser perjudicial. La estancia del paciente en el hospital normalmente es corta. Pocas veces puede ser una estadía larga, ¿no? Los pacientes complicados. La mayoría se queda entre 2 días hasta máximo una semana. Entonces, la dieta por lo general en ese lapso de tiempo puede ser variada, ¿no? Cuanto más restrictiva es la dieta, lastimosamente sí menos variaciones va a tener, ¿no? Si el paciente es diabético y es renal, pues hay muchas modificaciones, restricciones que le vamos a hacer. Pero si es una fractura va a recibir dieta corriente y se puede variar muchísimo más. Bien, entonces esta es una clasificación casi general de la que van a ver en los hospitales. Dieta basal o corriente, que es lo que comemos el día a día, pero ya libre de condimentos, de café, de fritos, de gaseosas. Las dietas de progresión es cuando un paciente entra a cirugía. Por ejemplo, si le van a operar de la vesícula, al salir, ¿cómo va a estar? ¿Va a poder comer ni bien salga de la cirugía? Va a estar entonces en NPO, ¿no ve? Nada por vía oral. ¿A las cuántas horas le van a dar dieta? Si se complica. Si no se complica, 1 o 2 horas después da cirugía. 1 o 2 horas después da cirugía. ¿usted? 6. Más o menos va entre las 2 y las 4 horas en pacientes que no tienen complicación alguna, ¿no? Entonces, y se empieza haciendo justamente tolerancia. Van a empezar con una dieta líquida, tolera bien, la siguiente comida toca en 3 horas una vez que empieza a comer. Si tolera bien la dieta líquida, eso significa que no ha habido vómitos, ¿no ve? Entonces, no ha habido rechazo, pasan a semilíquida. 3 horas después, hasta 2 tiempos de comida después, 6 horas después, y le pasan una dieta blanda. Y con la dieta blanda si tolera, ya después se va a su casa, ¿no? En cirugías de vesícula, en cirugías, qué sé yo, de una histerectomía, por ejemplo, una extracción de tiroides. Normalmente son dietas sin complicaciones, ¿no? Pero en cambio una pancreatitis puede complicarse mucho más. Con textura modificada, dietas con textura modificada. Dietas controladas en energía, pueden ser hipocalórica, hipercalórica, dependiendo del estado de nutrición del paciente, porque si es un paciente con exceso de peso, de repente la dieta que van a indicar ustedes en el hospital va a ser necesariamente hipocalórica. Pero si es un paciente que llega con bajo peso, va a tener que ser hipercalórica y además de repente hiperproteica. Dietas de selección glúcida, las dietas controladas en carbohidratos de absorción rápida, entonces puede ser para diabético, hipoglúcido. Dietas con modificación en la proteína, aparte de ser hipercalórica, de repente tiene que ser hiperproteica o ser una dieta baja en proteínas. ¿Cuándo podría ser una dieta baja en proteínas? Problema renal. Problema renal, ¿qué más? ¿Qué otros diagnósticos? Porque la proteína es uno de los nutrientes que más necesitamos. Sin embargo, hay que contar en algunas patologías como el paciente renal, paciente hepático también. Ay, perdón. Después tenemos dietas controladas en grasa también, ¿no? Hipograsa, que normalmente va con el control de colesterol y triglicéridos y un poco enriquecida en grasas monoinsaturadas. Luego tenemos las dietas modificadas en sodio, las hiposódicas, que pueden ser leves, moderadas y estrictas. Y las dietas ricas con modificación de la fibra, que puede ser sin residuos o astringente, que básicamente es lo mismo, o dieta rica en residuos, dieta rica en fibra. Entonces vamos a ir desarrollando cada una de estas. Pues la dieta líquida, su nombre lo dice, líquida. Puede tener en otro hospital nombre de dieta líquida clara, solo líquidos y nada más. O puede ser hídrica, igual, solo líquidos y nada más, como su nombre indica, ¿no? Esta dieta normalmente se da al salir de cirugía, pero no inmediatamente, unas 2 a 4 horas generalmente de lo que sale de cirugía.
En este tipo de dietas los alimentos van a ser infusiones, mate de manzanilla, dianís, normalmente son los que más se manejan porque ayudan a eliminar gases además y ayudan con la inflamación. Pueden haber zumos de fruta natural pero diluidos en agua y caldos de verduras y de carnes blancas preferentemente más que de carne roja. Tolera esa dieta y se va a pasar a una dieta líquida completa. Se llama completa porque va a tener mayor cantidad de alimentos que la dieta líquida clara. Incluso se puede incluir leche y yogur, se pueden incluir cereales bastante diluidos, se puede incluir claras de huevo, todo tipo de verduras, frutas y aquí también ya entran las galletas de agua. Aquí té, los caldos, los jugos, la leche, las compotas de fruta. La gelatina, que solamente en la líquida clara no va a entrar, pero a partir de la líquida completa ya entran las gelatinas, compotas, flanes, budines y también los suplementos nutricionales. En cambio, en una dieta hídrica o líquida clara no se pueden usar suplementos nutricionales porque recién está empezando a comer los alimentos, hay que ver si tolera. ¿Ya? ¿Y en qué tipo de pacientes se indican? Pacientes que tengan fracturas con el maxilar inferior, ¿no? Que tengan que comer con un sorbete, en pacientes que tengan problemas de reflujo gastroesofágico, en pacientes con anorexia severas y en todos los postquirúrgicos porque está como parte de la evolución de su dieta para ver tolerancia. La dieta líquida helada, su nombre lo dice, dieta líquida helada o fría, se va a utilizar especialmente en problemas de amígdala, cirugía de los terceros molares y básicamente consiste en que nos ayude a evitar las hemorragias, nos ayude con la cicatrización y los alimentos permitidos, de repente algunos les han operado de chicos, de las amígdalas, ¿no ven? Nos traen helados, refrescos fríos, tipo frappés, tipo flanes, gelatinas, paletas de helado, todo tiene que ser frío, durante unos 3 o 4 días a lo sumo. Después de la líquida completa, vamos a pasar a una dieta blanda. Acá los alimentos deben ser de textura suave, de fácil digestión, de hecho bajos en grasas, ¿ya? Especialmente saturadas y poliinsaturadas. La cocción tiene que ser especialmente el hervido, al vapor, no pueden ser fritos, ¿ya? Tampoco pueden ser, a lo sumo pueden ir a la plancha, no con otro tipo de cocciones, plancha, vapor, ¿no? Fritos, imposible, parrilla tampoco, nada de alimentos crudos. Entonces acá vamos a usar puros alimentos cocidos. Vamos a tener sopas con mucha verdura, algo de carne, no mucha carne, puede ser blanca o roja, siempre libre de grasa, arroz, pasta fina, esos fideos que son bien delgaditos, ¿no ves? Esa es la pasta fina, o los fideos también de arroz, que son de fácil digestión. Entonces en el hospital se manejan, van a ver fideo, pero solamente de fideo cabello de ángel. Luego papas, zanahorias, todo cocido, verduras cocidas. Si bien puede haber albóndigas o de repente tipo milanesas, pero todas cocidas y como que al horno, como tipo al vapor. No puede ser muy elaborado el producto. Incluso como ven ahí en la lista puede entrar jamón cocido, pero jamón cocido, porque van a ver que viene ahumado, por ejemplo, ¿no ven? Entonces esos no, el más sencillito. Y los panes, por ejemplo, el molde, pero no así como viene el pan presentado, no su presentación original, sino hay que tostarlo para que la digestión sea mucho más sencilla. En cambio, la dieta corriente o basal, hemos dicho que es lo que comemos habitualmente, pero tiene que ir con alimentos que no están, que estén libres de fritos, que estén libres de cafeína, de gaseosas, de condimentos, ¿no? Muy poco condimento. Los lácteos ya van a entrar sin problema. La dieta hiposódica, su nombre lo dice, hiposódica, baja en sal, ¿no? Reducción del contenido de sal. ¿Quién se acuerda cuánto es lo normal de sal en una dieta? 3 así. De sodio, 3 gramos, ¿no? Era pregunta de examen. En cambio acá vamos a dar solamente una hiposódica 2.300 miligramos de sodio. La normal lleva 3.000 miligramos de sodio, ¿no? Entonces, este tipo de dietas hiposódicas se da cuando el paciente tiene hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva leve, ascitis leve, insuficiencia renal aguda leve, y en casos mucho más severos en pacientes renales complicados vamos a dar mucho menos, no solo 1.000 miligramos, unos 50 mil equivalentes. En este tipo de dietas, sal de adición y por si acaso, solo la sal con la que llegan los alimentos naturales.
y no se pueden usar alimentos ultraprocesados ni alimentos que le lleven como aliño la sal. Muchos condimentos llevan mucho sodio en su composición, o muchos mejoradores del sabor de las comidas. La base principal es el sodio como mejorador del sabor de las comidas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, todos los embutidos, toditos, absolutamente todos tienen un poco de salmuera, y eso también es sodio. Las aceitunas vienen conservadas no en vinagre, sino en salmuera, mucho sodio, ¿no? Y el famoso glutamato monosódico, que está en todos los mejoradores del sabor de las comidas. Incluso agua mineral, van a ver que en el hospital a veces los pacientes están con Gatorade, Powerade, ¿no ve? Los que necesitan, pacientes deshidratados, pacientes que están con gastroenteritis, con diarrea, está bien. Pero si este paciente es un paciente con dieta hiposódica, ¿le doy o no le doy? No le doy, ¿no ve? Por suerte hoy por hoy hay sales de rehidratación que vienen con bajo contenido de sodio. Pero si el paciente tiene una dieta hiposódica estricta, ni ese puede consumir, ¿no ve? Entre las dietas específicas tenemos la dieta para diabético, por ejemplo. Se caracteriza porque tiene que ser cero azúcar, ¿okay? Especialmente en los tipo 2. Todavía en los tipo 1, paciente controlado, podría tener algo de azúcar en la dieta. Vamos a dividir en dos las dietas. El paciente cuando debuta recién con diabetes normalmente se descompensa, y la dieta cuando está descompensado tiene que ser hipocalórica por un par de días, porque eso me va a permitir bajar más aún los carbohidratos, y en ese caso va a ser mientras está hospitalizado unas 1500 calorías aproximadamente cuando está descompensado. En una dieta normocalórica, que el paciente diabético entra por una cirugía de vesícula con anciano, entonces no está descompensado, le voy a dar 2000, 2200 calorías mientras está hospitalizado, porque en la realidad ese paciente de repente, si es varón, puede consumir más calorías. Entonces, debe tener siempre colación nocturna, sea o no paciente diabético, ya sea tipo 1 o 2. Hemos dicho que a los tipo 2 les vamos a dar solo 5 tiempos de comida, ¿no ve? Y a los tipo 1, 6. Pero cuando están hospitalizados, sea 1 o 2, le vamos a dar 6 tiempos de comida, ¿ya? O sea, la colación nocturna. Y la distribución de los macronutrientes, si se fijan ahí, las grasas, como ya habíamos visto en la clase de diabetes, pueden subir hasta 35 el porcentaje para que el carbohidrato pueda bajar un poco más si es necesario. Y el requerimiento de proteína de 0,8 a 1 gramo, pero si es necesario puedo subir hasta 1,5 por kilo peso, y esto me va a permitir bajar más los carbos y subir las grasas, subir al tope las proteínas. En pacientes con insuficiencia renal, que normalmente en el hospital tenemos pacientes en prediálisis y en diálisis, los pacientes en prediálisis la proteína tiene que estar más ajustada. Lo normal, hemos dicho, es 1 gramo de proteína por kilo peso, ¿no ves? Pero en el paciente en prediálisis va a ser 0,6, 0,7 por kilo peso, y eso equivale a 35, 40 gramos más o menos, cuando lo normal es de 60, 80 gramos día de proteína. Obviamente tiene que ser restringida en electrolitos, sodio, potasio, fósforo, cloro. En diálisis la proteína, como ya está dializando, puede ser la normal, 12 a 15, tratando de que no llegue a 20, mucha proteína. El carbohidrato, lo normal, 55 a 60, y los lípidos también los puedo subir en algunos casos para bajar los carbohidratos hasta 35, porque muchos de los pacientes que son renales también son diabéticos. En esos casos hay que ajustar un poco más el carbohidrato. El potasio hasta 2500 miligramos, el fósforo hasta 1000, y el sodio, miren, máximo 2300. No vamos a poner nunca 3000, tiene que ser hiposódica, o de repente una hiposódica mucho más estricta. Y la cantidad de agua, ustedes van a pedir, ¿no? En pacientes renales, que se mida la cantidad de orina. Entonces, en función a aquello, qué sé yo, la enfermera le dice 1200, ahí dice 2 vasos más de agua. Entonces, si tenía de orina 1200 en 24 horas, ¿cuánto le van a dar de agua? ¿Cuánto sería 2 vasos más? 400. Entre 400 y 500 ml, ¿no ve? 2 vasos más, sería 1600, 1700 de agua.
En la dieta para la cirrosis hepática, pacientes con encefalopatía, lo que más debemos cuidar es la proteína. En paciente renal, hace rato hemos dicho 35 a 40, ¿no ve? Paciente que está en prediálisis. Pero aquí si el paciente presenta encefalopatía, mira la cantidad de proteína. Es menos todavía, 25 gramos de proteína. Y ahí sí es cero carnes, cero lácteos. A lo sumo un poco de clara de huevo podemos usar, porque si no, esos 25 gramos pues ya no vamos a pasarnos si le damos algo de carne o de leche. Es bien difícil de cubrir. Y cuando mejora 40-50, que eso ya es fácil. Una porción pequeña de carne, sin lácteos, y ya se va a cubrir los 40 gramos de proteína, ¿no? Si la reducción proteica es importante y continua, se suplementa también con aminoácidos, pero puros aminoácidos esenciales, ¿ve? Y eso viene ya no en los alimentos, sino en los suplementos. En los suplementos solamente pueden encontrar así los aminoácidos sueltos esenciales. En la dieta no. Con la dieta esto ya no vamos a poder cubrir con los alimentos. Si el paciente está sin encefalopatía, la proteína, a diferencia del paciente con encefalopatía, puede ser hasta 1.2 gramos. Y eso es algo normal. En cambio, 25 es menos de la mitad, es la tercera parte de lo que debería recibir. ¿Ya? Bien, el tema del calcio, lo normal, 1000 a 1200, y el tema del sodio va a ser hiposódica, de repente leve o hasta moderada. Y si es necesario, hay que suplementar con ácido fólico y zinc, ¿no? Encefalopatía alcohólica. Dieta sin residuos, su nombre lo dice, tiene que ser baja en fibra, baja en residuos. Normalmente esto se indica en pacientes con problemas diarreicos. La mayoría de estos pacientes son normalmente pediátricos, son pequeñitos, pueden ser ancianitos, ¿no? Y pocas veces son pacientes adultos, digamos. La mayoría generalmente son pediátricos o un adulto que llegue por gastroenteritis, digamos, ¿no? Y en este tipo de dieta vamos a dar alimentos de fácil digestión, líquidos de agua de arroz, zumo de manzana cocida, vegetales cocidos, caldo de verduras cocidas, ¿no? Semilíquida, arrocito, sémola, avenas, sémolas, alimentos que sean de muy fácil digestión, como la progresión que hemos hecho de dieta líquida, completa y progresando a blando, sin nada de grasa y todo cocido. Las verduras solamente van a ir algunas. Verduras como las de hoja, celdas, espinacas, tienen mucha fibra y estamos pidiendo sin residuo, ¿no ve? Entonces, si le pongo verduras de hoja, estamos dando residuo. Tienen que ser verduras como la zanahoria, como las vainas, los carotes, que tienen muy poco residuo. Igual las frutas con poco residuo, manzanas sin piel, peras sin piel, duraznos sin piel, frutas sin cáscara, porque no necesitamos esa fibra. En cambio, las con residuo necesitan toda esa fibra, más verdura de hoja, más frutas con piel, alimentos crudos, a diferencia de la dieta blanda sin residuo, todo tiene que ser cocido. En cambio acá, la mayoría de las frutas y verduras deberían ir crudas, porque hay que cubrir 15 gramos de fibra por cada 1000 calorías, y un paciente normalmente recibe 2000 calorías, hasta un poco más. Imagínense, 30 gramos de fibra es bien difícil de cubrir si no le das frutas, verduras y además un extra de proteína, además de los cereales integrales. Y este tipo de dieta se utiliza, a diferencia de la otra que es en diarreas, en pacientes con estreñimiento, con síndrome de colon irritable, en pacientes con hemorroides, ¿no? Pacientes con dislipidemias, con diverticulosis. ¿Se acuerdan que la característica de los pacientes con colon irritable puede ser estreñimiento, pero también puede ser diarrea? A ver, pueden presentar ambos cuadros. Entonces, dependiendo de eso, va a ser con residuo o sin residuo. Ok, también tenemos dietas de progresión, como en la postpancreatitis, que esta es una de las más de cuidado, después de unos días, como dice, y de estar en NPO. Si va a estar en NPO nada por vía oral, ¿qué le voy a dar en esos días? Porque no son un par de horas, son un par de días. ¿Qué le vamos a dar? Amanda, si va a hablar, váyase afuera. Recién hablé. No había hablado hasta ahora. Participen. ¿Qué le vamos a dar si es una dieta en pancreatitis complicada? Ahí dice varios días en NPO. ¿Qué van a hacer? Parenteral, bien. Porque como implica páncreas, ni siquiera puede ser enteral, ¿no ve?
tendría que ser directamente parenteral. Y luego poco a poco vamos a ir probando después de unos días que el paciente va respondiendo, empezar con una dieta de repente ni siquiera líquida, sino enteral. Tolera la enteral, líquida completa, blanda incluso, y recién le pasas a una dieta por vía oral y con esa misma progresión. Estos son los pacientes más complicados y hay que ir progresando, no como lo que habíamos visto en una vesícula, en una histerectomía, de un tiempo de comida al otro y vas progresando. Aquí normalmente se quedan con la misma dieta todo un día. Y en las dietas progresivas post-gastrectomía, igual, ¿no? Va a estar en NPO unos 6 a 10 días. En ese tiempo, como tiene que empezar a probar tolerancia desde un inicio, va a estar esos días, a diferencia de una pancreatitis complicada, va a estar con una sonda, pero generalmente a nivel yeyuno, ¿no? Y la alimentación oral se va a iniciar poco a poco, como cuando los bebés empiezan a comer, con volúmenes pequeños de comida, ¿no? Unos 150 ml a 100 máximo por volumen de comida. Y si va tolerando cada tipo de comida, se va aumentando el volumen hasta que llegue a lo normal. Por ejemplo, las comidas principales tienen un volumen de 300, 350 ml. Imagínense, aquí empezar con 50, 100, 150, hasta llegar a ese volumen, y eso nos va a tomar, en muchos casos, 10 días hasta 2 semanas. Y como dice ahí, fraccionada en 6 a 8 ingestas, cuando lo normal son solo 5, 4, en el peor de los casos. Después tenemos otras dietas especiales que van a ver en hospital, ahora cada vez más común, por ejemplo la dieta libre de gluten. Entonces, nada de gluten. ¿Qué alimentos tienen gluten? Pan. Todo que tiene cebada, trigo, tiene gluten. Es todo lo que tiene trigo, avena, cebada, Centeno. centeno. El trigo, avena, cebada, centeno, ni por si acaso el paciente hospitalizado que tenga problemas de gluten. Eso desde un inicio hay que marcar, porque la líquida ya le va a llevar galletas de agua, que son galletas de trigo y tienen gluten. Paciente con dieta libre de histamino liberadores, ¿a qué se refiere eso? Comida que libera histamina. ¿Mm? Comida que libera histamina. ¿Y eso para qué tipo de paciente se da? Exacto, para pacientes que tienen problemas de alergia. Si el paciente llega con una alergia al hospital, no sabes alergia que tiene, puede ser a un fármaco, puede ser a un medio externo, pero también puede ser a su dieta. Entonces, dieta libre de histamino liberadores. Desde la gelatina, chicos, la gelatina viene normalmente en el hospital de color rojo, ¿no ven? Casi siempre nos dan roja, rara vez es naranja o verde, casi siempre es roja. Las de color rojo, esos colorantes que le ponen son altamente alergénicos. La clara de huevo es alergénica y en el hospital te dan claras de huevo. ¿El qué se llama esto? El pescado es alergénico. Entonces te pueden llegar muchos alimentos que provocan alergias. En época de durazno aquí les dan durazno y es una fruta alergénica. Entonces, hay que aclarar siempre aquel punto si el paciente tiene alergia. Dieta blanda para inmunodeprimido. ¿En qué caso se dará esta dieta? VIH. En el área de infectología, pacientes con problemas de alguna infección grave, en pacientes con VIH también no pueden comer nada crudo muchas veces. Entonces, en este tipo de dietas para inmunodeprimidos sí hay que darles los alimentos cocidos, pero no muy cocidos para que mantengan sus nutrientes, porque además necesitan mejorar sus defensas. Entonces hay que aclarar, para inmunodeprimido va a llegarle todo cocido, pero con un grado de cocción donde el nutriente se mantenga. Dieta vegetariana, su nombre lo dice. No carne, puede ser lacto o vegetariana que consuma lácteos y huevos, pero no carnes, ¿no ve? O vegano, que vegano sí es más complicado de cubrir en el hospital, porque ya de por sí una dieta vegana corriente es difícil de cubrir, imagínense si está hospitalizada, más complicado todavía, y normalmente ahí se utiliza suplementos. Y dieta pediátrica, ¿por qué dieta pediátrica? Porque a los chiquititos les va a llegar, para empezar, una porción más pequeña. En algunos hospitales como Los Ángeles, que es una clínica particular, o Los Olivos, incluso la presentación es atractiva para los niños. En el seguro no, les reducen la porción y listo, ¿no? Pero en algunas clínicas particulares hasta la presentación es más atractiva, sus compotas gelatinas tienen un cierto diseño que haga que le dé más apetito al niño. Y
finalmente tenemos los pacientes que si bien lo pueden tener por vía oral, van a tener una nutrición enteral o una nutrición parenteral, que es el próximo tema que vamos a ver, nutrición enteral, en qué caso se va a utilizar. Bien, un caso así vamos a tener como tarea. Dice, paciente de sexo femenino de 51 años de edad, con obesidad grado 2, cefalea y enfermedad celíaca de reciente diagnóstico, ingresa al hospital por cirugía programada, histerectomía. Realiza la prevención de la dieta hasta el momento del alta. Sale de cirugía, a las 2 horas hemos dicho, 4, y como es histerectomía y además programada, seguro que a las 2 horas ya va a estar comiendo, ¿no ve? NPO, luego hídrica. Tolera la comida, el siguiente tiempo de comida a las 3 horas va a ser una líquida, pero ya tienen que aclarar ahí, libre de gluten. En la hídrica no le va a llegar galletas, o sea, nada de trigo, avena, cebada, centeno. Pero en la líquida ya le va a llegar gluten, si no aclaramos. En la semilíquida, igual libre de gluten, ya hasta el final blanda, pero siempre aclarando que debe ser libre de gluten. Y como además tiene sobrepeso, hipocalórica hay que comer. Pero como ha sido programada, tolera esa dieta blanda. Y con este tipo de dieta se irá a su casa por una semana más, es cirugía programada. Pero si hubiera sido de emergencia, ¿qué hubieran hecho? NPO, ya no de repente 2 horas, por lo menos unas 4, 6 horas de repente. De repente no tolera la dieta hídrica, y eso con enfermería hay que hacer seguimiento, ¿no? Si no tolera la siguiente dieta, ¿qué va a ser el siguiente tiempo de comida? Va a seguir siendo hídrica. Tolera y pasa líquida, de repente el siguiente tiempo de comida tampoco está tolerando bien, que ha sido una cirugía de emergencia, le han hecho una abertura mayor, entonces va a seguir siendo líquida. Y así va a tardar mucho tiempo más que la programada, que a lo sumo se queda 2 días. En cambio la de emergencia se va a quedar unos 4 y hasta 5 días. Bien, vamos a ver, hablar de la alimentación enteral. Para la alimentación enteral primero tenemos que fijarnos el tipo de material que vamos a usar, ¿no ve? El diámetro generalmente va a ir de 0,33 miligramos, casi el mismo diámetro es para todos, es un estándar. El material va a variar, puede ser PVC, puede ser poliuretano, puede ser goma de silicona. De estos 3 materiales, ¿cuál creen que sea el más cómodo? ¿Cuál es el más incómodo? Goma de silicona es más cómodo. Es más cómodo, es flexible, pero también es más caro. ¿Y cuál será el más incómodo? Polivinilo. Exacto, la de PVC. La elección va a depender de la fórmula industrializada o artesanal. Va a depender de la infusión, si es por goteo, si es por bomba de infusión, que es mucho más fácil de controlar, o si es por bolos, que es la más común, porque no necesitas de ningún equipo sofisticado ni nada. La enfermera va y como si fuera suero, ¿no ve? Ahí pone la alimentación y va midiendo, o con la jeringa de 20 ml, y le va dando de poquito, en unos 20 minutos a lo sumo. Entonces es la más fácil, digamos, para el servicio de enfermería, ¿no? Y para el servicio de alimentación también. La bomba de infusión también, pero es un equipo caro. Esa es mucho más práctica, te olvidas programas y te olvidas, pero es más caro, no tiene la mayoría de los hospitales, ¿no? Y si tienen, pues no alcanza para todos, ¿ya? Y la de duración, si va a ser agudo o crónico. Si un paciente es agudo, ¿qué tipo de nutrición enteral va a recibir? Normal. ¿Nasogástrica o gastrostomía? Nasogástrica. Nasogástrica. En cambio, si es crónico, Gastrostomía. gastrostomía. Aquí están los materiales. Tenemos la de PVC, que es un material de grueso calibre. Es poco usada en nutrición enteral porque es muy rígido, no es nada cómodo, ¿no? Pero sí la colocación, por el mismo hecho de que es rígido, va a ser mucho más fácil, ¿no? Y obviamente pues, el paciente que está con este tipo de material tiene desconfort porque es duro, le lastima, ¿no? Y la longitud es relativamente corta, 90 centímetros. Tenemos las tinas de poliuretano, donde la irritación va a ser muy escasa, es mucho más flexible, no tanto como la de silicona, pero va a ser más flexible que la otra y no va a causar tanta irritación. Es bien tolerada, estas son las que más se utilizan en un hospital, ¿ya? Las de poliuretano. La longitud va a ser más larga, 130 centímetros, pero sí necesita la persona que va a colocar entrenamiento para este tipo de material. En cambio la otra, la de PVC, como es más rígido, es mucho más fácil de colocar. Esto normalmente coloca el especialista en gastroenterología y a veces el especialista en ortografía.
Las fibras de silicona, estas son muy flexibles, son súper cómodas. El material es poroso, es confortable y es súper bien tolerada, no causa irritación, se va a desplazar con facilidad, pero sí el costo es mayor. Es la que menos se utiliza por tema costos, ¿no? Solo en pacientes particulares y previo aviso, porque sí son mucho más caras. Las técnicas de colocación van a variar. Sonda nasoenteral, que puede ser a ciegas, o por rayos X, o por endoscopía. Generalmente, si es a nivel gástrico especialmente, lo hacen a ciegas. Sondas de gastrostomía, que va a haber varias técnicas, e incluso las quirúrgicas. Luego tenemos las gastrostomías, que las a nivel gastro o y hay uno que, bueno, tiene que echar necesariamente quirófano, tiene un valor de fijación, tanto interno como externo, ¿no? Tiene una válvula para controlar la entrada y salida, incluso viene con su botón gástrico. Agarra, lo desconecta, lo tapa el botón y listo, se puede ir a bañar, puede ver sus cosas en el hospital. Es súper cómodo, esos que vienen con el botón de silicona especialmente van a ser súper cómodos. Bien. Para la administración de medicamentos, siempre hay que lavar la sonda con agua o a lo sumo un mate de manzanilla, que es el desinflamante, cada 4 a 6 horas. Después de cada medicamento, igual hay que como que enjuagarlo, ¿ve? Con agüita 15 a 20 ml. Antes y después de la nutrición enteral, ¿ya? Y después de medir el residuo gástrico. ¿Cómo vamos a ir administrando? Si los medicamentos son para triturar, entonces primero hay que molerlos bien en un mortero, molerlos bien, súper bien pulverizados, luego se introduce a la jeringa, se mezcla con agua tibia, como si estuvieran preparando un refresco de sobra, ¿no? Que quede bien diluido, que no quede nada de grumos, y recién se va a inyectar al paciente, y después de aquello siempre hay que enjuagar. Los medicamentos que son directamente para mezclar como que líquidos, ¿no ve? O estas que vienen como gelatinas, ¿no ve? Como jarabes, gelatinas. Son fáciles de mezclar, simplemente hay que diluirlos en agua tibia, se diluye y se inyecta, ¿no? Entonces, si la nutrición enteral es continua, hay que suspender la alimentación unos 15 a 30 minutos antes y luego se administra la medicación. En cambio, si es por bolos, como la que hemos visto, que es más común, hay que darle 1 hora antes hasta 2 horas después del medicamento. ¿Ya? Esa es la que más van a ver. La que menos van a ver va a ser la de administración, nutrición enteral continua. Es la que menos van a ver. En cambio, por bolos es la más común. 1 hora antes hasta 2 horas después. ¿Ya? No tenemos que mezclar los fármacos. Siempre hay que darle uno por uno, especialmente en oncología, que son medicamentos más fuertes, 1 por 1 y controlando las horas, porque luego ese mismo medicamento le va a causar irritación. Y hay que poner lentamente, porque algunos medicamentos son pues de un pH muy alto o muy bajo y le va a causar también irritación. Esto ya hemos hablado. Y siempre hay que enjuagar con agüita, por lo menos 15 ml de agua después de dar el medicamento. En las mezclas de los suplementos, ya sean artesanales o industrializados, tiene que tener una cantidad adecuada tanto de macro como micronutrientes, ¿no? O sea, proteínas, vitaminas, minerales, grasas, especialmente las monoinsaturadas, y carbohidratos, no tanto ricos en fibras, sino más simples más bien, no tan completos. Ahora, ¿qué creen que tolera mejor el paciente? ¿Una nutrición artesanal, una fórmula artesanal o un suplemento industrializado? Artesanal. Artesanal. ¿Quién va más? ¿Quién va menos? Ahí atrás, participen. Los suplementos. Quien ha dicho suplemento tiene razón. El suplemento es como si ya estuviera masticadito y directamente se va a absorber. En cambio, la fórmula artesanal, si bien está diluido, triturado, tamizado, colado, todo, los nutrientes todavía tienen que desdoblarse más, implica más trabajo del sistema digestivo. Y además, con el licuado y el tamizado, no va a llegarle todos los nutrientes que inicialmente se han programado. Le va a llegar un 30 hasta 50% menos de lo que originalmente se ha programado. Pero si hablamos de costos, y en el hospital van a ver eso, cuando dicen alimentación enteral,
Normalmente mixta, tanto fórmula artesanal como suplemento, porque si le damos pura fórmula artesanal por este licuado, tamizado y demás, no se va a absorber como queremos, pues la nutrición no va a ser óptima. En cambio, si le damos pura fórmula, todo lo que programas le va a llegar al paciente, todo, al 100%, pero no es económico, ¿no? Es bien caro. Una alimentación por fórmula, exclusivamente por fórmula, te puede costar solo el alimento entre unos 180 hasta 250 bolivianos día. Imagínense, una semana solo en dieta unos 1,000 pesos, es harto, ¿no ve? Entonces se mezclan los dos normalmente. Raro va a ser el paciente que vean con pura fórmula industrializada. Vamos viendo, la distribución de los macronutrientes va a ser la misma que hemos visto en una dieta normal, en una dieta corriente. Las proteínas 15%, mínimo 10 hasta el 20%, las grasas nunca más de 30% y los carbohidratos mínimo 50 hasta 60%. Y obviamente va a tener minerales, macro y vitaminas y minerales, perdón, especialmente controlada en sodio, calcio, magnesio, cobre, potasio. Vamos a ir viendo las proteínas. Las proteínas tenemos las proteínas intactas, las hidrolizadas y los aminoácidos cristalinos. Las proteínas intactas están en su forma casi habitual. Como dice aquí, tenemos las proteínas de la lactoalbúmina, de la clara de huevo, de la leche, que podemos utilizar en la alimentación artesanal. La misma leche, pero que no se entera, mejor si es una deslactosada light que va a tolerar mejor. La misma clara de huevo así del alimento, un poco cocida, que no esté muy cocida para que pueda pasar por la zona porque hay que licuarla, ¿no? Entonces, este tipo de dieta de proteínas se utilizan en pacientes que tienen el tracto gastrointestinal normal, ¿ya? Y normalmente su osmolaridad, cuanto más entero es el alimento, el macronutriente, va a tener una baja osmolaridad. En cambio, cuanto más dividido está el macronutriente, su osmolaridad va a ser más alta. Por eso ahí en los aminoácidos cristalinos indica que tiene una osmolaridad bastante alta, porque ya es el aminoácido como tal. Acuérdense que tenemos los aminoácidos, los 10 esenciales y otros más que no son esenciales, pero es la forma más pequeñita de la proteína. Pero esto causa que su osmolaridad sea bastante alta. En cambio, en los hidrolizados, que es el intermedio, está parcialmente dividido. No está en forma de aminoácido, pero tampoco está en su forma entera. Y su osmolaridad va a ser intermedia. Generalmente los suplementos proteicos o los suplementos nutricionales traen la proteína hidrolizada, parcialmente hidrolizada. O sea, no tiene osmolaridad alta y va a ser cómoda su absorción. Hablando de lípidos, tenemos las grasas como en la dieta normal, poliinsaturadas, monoinsaturadas, triglicéridos de cadena media, ácidos grasos como el omega 3, omega 6 y los lípidos estructurados. Estas fórmulas, la mayoría de los suplementos, traen todo tipo de grasas. Lo que menos va a tener va a ser los lípidos estructurados, pero después los monos, los poliinsaturados y los triglicéridos de cadena media y los omega 3, la mayoría de estos los tienen. Su osmolaridad es baja. Luego tenemos los carbohidratos, que también tienen una osmolaridad no muy alta, es el nutriente que más energía nos va a proveer, y con la ayuda de las enzimas pues se va a absorber sí, con facilidad. Bien, tenemos entonces carbohidratos intactos, que es la forma más entera, como el almidón de yuca, la mayoría de los cereales, sémolas, arroces, avena, quinoa, trigo, que se utilizan cuando el paciente tiene el tracto gastrointestinal normal. En cambio tenemos los carbohidratos parcialmente hidrolizados, que son los que más se van a utilizar en las fórmulas, en los suplementos, que están en forma de maltodextrinas, oligosacáridos, jarabe de maíz y tienen una osmolaridad intermedia. En cambio, cuando el carbohidrato está totalmente hidrolizado, que está en su forma más pequeñita, ¿no ve? Glucosa, galactosa, fructosa, va a hacer que su osmolaridad sea mucho más alta. Entonces, casi siempre van a ver por temas de osmolaridad que lo que se utiliza son proteínas y carbohidratos parcialmente hidrolizados. Fácil absorción, no tienen mucha osmolaridad, pero tampoco están tan enteros, ¿no? Entonces, la mayoría de los suplementos traen los macronutrientes en su forma parcialmente hidrolizada. Luego el tema de la fibra también es importante. Vamos a darle fibra soluble y la insoluble.
De la soluble es la que más tiene, la que viene en forma de pectinas, mucílagos, goma guar, inulina, los famosos fructooligosacáridos. Entonces, estos suplementos tienen la mayoría de este tipo de fibras solubles. En cambio, las insolubles, que son más fibra que se va a eliminar una vez que cumplan su función, no traen la mayoría de los suplementos porque son un poquito más agresivas, ¿no?, para el paciente que está recibiendo alimentación enteral. Entonces, tenemos en forma de celulosa, hemicelulosa, lignina, pero la verdad el porcentaje que traen estos suplementos es bastante bajo porque puede ser un poco agresivo. Entonces, si utilizan las fibras especiales, un extra de fibra, si el paciente tiene problemas de estreñimiento. Si no, la mayoría de las fibras que vamos a utilizar van a ser fibras solubles. Bien. En cuanto a la clasificación de las fórmulas enterales, tenemos por tipo, completas, incompletas o modulares. Tenemos por la complejidad, poliméricas, oligoméricas y las monoméricas. ¿Cuáles son las que se van a utilizar más? Las oligoméricas y también las poliméricas, ¿no?, pero especialmente las oligoméricas por la absorción, las molaridades. Por su densidad calórica, hipocalórica, isocalórica y hipercalórica. Las que más van a utilizar van a ser las normocalóricas y las hipercalóricas. Y por la osmolaridad, normalmente se utiliza una osmolaridad normal, que sea de 300 a 350, porque las hiposmolares pues no se absorben muy bien en cuanto a nutrientes, y las hiperosmolares se absorben muy bien, pero hay que tener cuidado con la osmolaridad de la fórmula. Las que más van a ver, hablando de fórmulas, son las que vienen para reconstruir, las que vienen directamente para poner a la gastrostomía, son las más caras, porque ya están preparadas. Es como una leche y directamente hay que alimentar al paciente, pero son las más caras. Normalmente vienen las de reconstitución. Aquí en Bolivia las que más se manejan son el Ensure, el CM, el PBM, ¿no? En otros países hay muchos otros más, como el Enterex, por ejemplo, que tienen para todo tipo de pacientes, para pacientes estándar, para pacientes con problemas renales, hepáticos, diabéticos, solo proteína, solo calorías. Y aquí tenemos un caso que algo así voy a poner en la plataforma, un caso de nutrición enteral. Varón de 35 años de edad que tiene fractura nasal, maxilar superior por accidente de tránsito, sin antecedentes patológicos de interés, laboratorio albúmina 4, que es normal, de 3.5 a 5.5 es lo normal, la función renal normal, hemograma normal, está bien nutrido, o sea, solo por el accidente está en esta situación. Tiene las fracturas corregidas por cirugía con colocación de cerclaje por 10 a 15 días. Determine qué tipo de fórmula le va a administrar. Son solo 10 a 15 días. Para empezar, ¿qué tipo de sonda va a ser? ¿Nasogástrica o gastrostomía? Gastrostomía. Son 10 a 15 días nomás. Mejor nasogástrica, ¿no? Y solamente estómago, no hay ayuno, gasto. ¿Qué tipo de fórmula le van a dar? ¿Le dan artesanal, le dan industrializada o le dan mixta? Mixta, parece. Mixta, porque si no le va a salir muy caro. ¿Lo ve? Y como está bien nutrido, incluso por temas económicos lo podemos dejar con solo artesanal. Y en 10-15 días va a estar mejor y va a empezar a comer por hora. En cambio, si hubiera sido desnutrido, valía la pena darle fórmulas industrializadas, incluso con un extra de proteína, pero él no, ahí dice que está bien nutrido. Preguntas, dudas que tengan. Ya, vamos a ver la tarea de estado del arte.